y si están acordes, si están en tono o si se pasaron justamente. Esto es lo último, mirá. En su cuenta de Twitter, el expresidente Sanguinetti afirma que aplicarle 30 días de arresto a la máxima jerarquía del ejército es simplemente un intento de humillación a las Fuerzas Armadas. Agrega que si un comandante no tiene la confianza del gobierno, lo puede remover. Planteos similares fueron realizados por otros dirigentes de la oposición. Absolutamente desmesurada y tiene un clarísimo objetivo de someter a la repulsa, al escarnio público al comandante en jefe del ejército. Me parece que la sanción fue sobredimensionada. Yo quiero más que pongan y le sancionen a los delincuentes que andan por la calle y tanto perjuicio nos están trayendo a todos los uruguayos, donde ya no se puede vivir con tanta inseguridad en este país. El comandante en jefe no hizo ninguna declaración de carácter político partidario, hizo referencia a algo estrictamente de su fuerza. Yo creo que el que debió haber sido sancionado es el ministro Murro de Trabajo, porque mintió sobre los soldados, dijo que iba a ser una reforma generosa y beneficiosa. Y el comandante aclaró que iba a afectar al 70% de los soldados, que son los funcionarios más pobres de toda la administración. En un comunicado, la bancada de legisladores del Frente Amplio respaldó la decisión de sancionar al comandante en jefe del ejército. Entienden asimismo que todo el sistema político debería coincidir y apoyar la reafirmación de la conducción civil y política de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de las normas vigentes. Con respaldo absoluto a la actuación del Poder Ejecutivo, creo que una vez más actúa apegado a la Constitución, como es tradición del gobierno. Entiendo que hay una violación del numeral cuarto del artículo 77 de la Constitución y en consecuencia correspondía establecer un apercibimiento y en definitiva una sanción ante un apartamiento de una norma constitucional. Las afirmaciones realmente que él hace son muy inexactas respecto de la caja militar y hay un aprovechamiento demagógico de los sueldos de los subalternos para justificar lo que en definitiva es un recorte de privilegio arriba. Así que me parece que el presidente actuó en forma adecuada, actuó rectamente y defendiendo la Constitución y la ley, que es lo que se tiene que defender en este país. El comandante Manini Ríos ya había recibido una sanción administrativa el año pasado, cuando durante el acto por el Día del Ejército se refirió a la reforma de la caja militar sin nombrarla. Asistir en silencio a la discusión que se da sobre su futuro, muchas veces teñida de falsedades y de tergiversaciones malintencionadas. En ese momento el ministro de Defensa había informado al comandante del ejército que a pedido expreso del presidente Vázquez no podía hacerse referencia pública a este asunto. Con el comandante en jefe antes de los actos de mayo. ¿Y qué hablaron? ¿Del tema de que no se podía referir a la reforma? No se podía referir a la reforma, exactamente. Y no lo hizo. En el discurso que ustedes vieron ahí en el comando del ejército, no se refirió, cumplió con lo que el presidente le pedía que tenía que cumplir. Por eso digo y hablo de la lealtad institucional que tiene el señor comandante en jefe. Y creo, además que sé que es una buena persona, creo que lo hace convencido de lo que está haciendo, pero se equivoca y entonces yo soy el mando superior de las Fuerzas Armadas y si las Fuerzas Armadas tienen que tener una disciplina y una verticalidad, tenemos que comenzar por el número uno para que cumpla. El comandante jefe del ejército ha demostrado su lealtad institucional y ha demostrado también que, bueno, él está defendiendo una situación, está muy bien que la defienda, pero lo hace equivocadamente, erróneamente en los procedimientos. Y esto es lo que hemos sancionado. Ahora Manini Ríos está en México en misión oficial hasta el 18 de septiembre. Cumplirá el arresto en una unidad militar cuando regrese. Uno escucha al presidente Vázquez y parece muy claro el planteo. No hay desconfianza en cuanto a la lealtad institucional, ¿no? de parte del comandante en jefe. Lo que se entiende es que cometió un error en expresar públicamente algo que legítimamente puede pensar, ¿no? Hay peros, bueno, hay muchos, ya escucharon, ¿no? Hay desde la oposición, e incluso también desde el ámbito militar, en apoyo a Manini Ríos. ¿Qué queda en el aire después de este episodio? Graciano. Vos tomabas, justo ayer, cuando hablábamos de este tema y antes de terminar con el debate,
vos te había llegado una información que hoy también, ¿no?, pone sobre la mesa otro panorama en este tema. Sí. ¿Qué era el dato? La información hacía referencia a declaraciones que había dado minutos antes el ministro de Defensa, el doctor Menéndez, en el sentido de que el fundamento de la sanción impuesta al general de ejército Manini no era la violación a la Constitución, al artículo 77, sino la violación a los reglamentos militares y la sucesión de faltas que, según el mando superior, había cometido el comandante en jefe del ejército, que le hacían merecedor a esa sanción. Es decir, durante buena parte del debate que tuvimos ayer, la discusión se centraba en si era o no una violación de la Constitución y si violaba o no. Si había hecho una declaración política o no. Ahí está. Bueno, en las últimas, cuando terminaba el debate, llega me llega la comunicación, porque estábamos al aire, de esas palabras del ministro de Defensa que ponía las cosas en sus términos, o por lo menos en los términos en que el Poder Ejecutivo lo había entendido. Sin embargo, la polémica siguió. ¿Por qué sigue esta polémica? Bueno, justamente porque en realidad da la impresión de que no están de acuerdo de por qué lo sancionan. Porque sigue la polémica de que lo sancionan por violar la Constitución o es la sanción por la acumulación de faltas que habría cometido. El cargo de comandante en jefe del ejército, como el de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, no es un cargo al que se llega por concurso, no es un cargo al que se llega por oposición y méritos. Es el mando político, el mando superior, que confiere a los oficiales que están en el grado y con la trayectoria como para acceder a esa función, se le asigna esa responsabilidad. Es decir, no es que haya una confianza político-partidaria en el comandante en jefe del ejército, de la marina o la Fuerza Aérea. Hay una confianza de tipo personal en la medida en que se interpreta que ese cargo va a estar en sintonía con el mando superior y las grandes directivas del Poder Ejecutivo van a llegar a la fuerza a través del ministro de Defensa Nacional. Cuando hay un apartamiento, cuando se quiebra la confianza, como ha ocurrido ya en alguna otra ocasión, es natural que el presidente de la República releve al comandante en jefe de cualquier arma porque, digamos, algún acontecimiento puede generar la ruptura. Pero no es el caso, no es lo que expresa el presidente. Pero justamente, una sanción de este tipo, que de alguna manera implica una pérdida de confianza, porque si el propio presidente de la República, lo acabamos de ver, dice que se apartó de las órdenes que le impartió, evidentemente esa relación de confianza se tiene que haber quebrado. Porque no puede alguien en ninguna institución, y mucho menos en una institución sometida a disciplina, como es el ejército, incurrir en una conducta de este tipo sin romper la confianza. Por lo tanto, como decía el doctor Sanguinetti en un tuit que se leyó antes, bueno, se puede entender incluso hasta la destitución del comandante en jefe del ejército porque se quiebra ese principio de confianza. Ahora, esta medida, y sobre todo por la disparidad de las explicaciones que se da, a mí en lo personal me resulta hoy más incomprensible que ayer. Bien, para Graciano entonces la polémica sigue, según plantea Graciano, porque no se ponen de acuerdo desde la propia fuerza política de gobierno en el por qué se lo está sancionando. ¿Por qué sigue para ti esta polémica? Tiene varias aristas. Es decir, yo no voy a entrar en si fue constitucional o no fue constitucional. Estoy leyendo en este momento el artículo 53 del Reglamento 21, inciso C, que dice: pretender influir o intervenir con prescindencia de las autoridades militares correspondientes en el estudio y sanción de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y todo tipo de decisiones a consideración de los poderes del Estado. Esa norma la violó el comandante en jefe del ejército, porque se estaba refiriendo a una ley que está en este momento en el Parlamento. O sea que solo por eso merece la sanción. Si el presidente le hubiera perdido la confianza, lo releva, está en sus potestades y no lo hubiera dudado. Ya lo hizo antes, en 2006, ayer lo dijimos, con otro comandante en jefe. Manini Ríos no es ningún bobo. No hizo esto por error, estaba dirigiéndose a la interna militar. Evidentemente esto en la interna militar genera toda una preocupación y él estaba diciendo a su gente, estaba diciendo yo estoy de acuerdo con que nos están tocando privilegios, etcétera, etcétera. Entonces no lo hizo de apresurado, lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. El gobierno, esa es una arista, el gobierno creo que se equivoca al decir por un lado un ministro u otro que lo sanciona por la Constitución y después... Le erraron, tenían que haber dicho primero una sola versión y yo creo que se hubiera tenido que esperar que volviera, ¿no?, de México, se le da el sobrecito azul famoso, que no sé por qué tiene que ser azul, pero es azul, con la sanción que nadie sabe todavía cuál es, dónde la va a cumplir.
Lo que me preocupa... Unidad militar dijeron ahora, Sí, ¿no? pero no sabe cuál. No sé. Y aparte no sé si puede estar en un cuartel o no por el tema de subordinación. Y el otro tema que para mí, y ese es el preocupante, es lo que ayer empezamos a hablar. Se está haciendo rédito político partidario de esto. Y eso es lo peligroso. No es humillar, Sanguinetti, al ejército, a los militares. No es Tengo que ojos en hacer la pausa, nuca. Alfredo. Retomamos por ahí si querés. Ya venimos.